Bueno, mis hermanos, continuamos con estos consejos que son solo algunos consejos. ¿Y por qué digo esto? Porque todo lo que estamos hablando es un poco la faceta humana, hacer así, hacer asá, de aquella manera o de esta, cómo es mejor, pero en realidad la obra es espiritual. Y por eso es que nuestra relación con el Señor tiene que ser tan cercana, porque la obra en realidad la hace Él a través nuestro. Estos son algunos consejos que nos pueden ayudar a comunicar. Pero dice el libro de Eclesiastés, así como ignoras cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios obra a través nuestro y de maneras misteriosas, como cantamos a veces, y alguna cosa la anoté. En Pentecostés hubo un fenómeno idiomático en Hechos 2, que Pedro estaba hablando en su idioma y cada uno escuchaba en el suyo. Una traducción simultánea que hoy se hace con tecnología. En ese momento el milagro fue que Pedro hablaba y cada uno escuchaba en su idioma natal. Cuando entregamos la palabra de Dios pasa algo que es espiritual, que nosotros estamos entregando un concepto y tal vez la persona lo elabora y lo recibe de otra manera. Y a veces después nos comenta, sí, porque vos dijiste esto, y vos en realidad no lo dijiste. Entonces es muy importante, nosotros vamos a hacer una partecita, a hacer de canal, pero Dios a través de eso va a suplir y va a poner en cada uno según la necesidad, y el espíritu lo acomoda y la persona procesa en su cabeza a veces con lo que vos decís un concepto y lo que almacena, es ese concepto. Así que tenemos que saber que nosotros vamos a hacer una partecita. Siempre digo, medio en broma, desde que habló la burra de Balán, todos los predicadores tenemos esperanza, ¿no? Así que Dios utilizó un animal como una mula para reprender al profeta. Y bueno, ¿qué es lo importante? Y lo importante es el violinista, nosotros somos el violín, es el instrumento, y si él no lo toca no pasa nada. Así que siempre tengamos eso en cuenta, que vamos a hacer una partecita, nos vamos a aferrar del Señor, porque necesitamos la asistencia del Espíritu, como hablábamos el otro día, pero después lo que Él va a hacer es misterioso, no se sabe. Bueno, habíamos hablado el otro día del salón ventilado y de captar la atención de las personas. Esto es necesario. Yo hoy dije que el tema del teléfono, que se pongan en vibrador el teléfono, no que lo apaguen. Ese también es un tema del auditorio que hablábamos el otro día. Total, si vibra uno sabe, distrae mucho y a veces el diablo lo utiliza en momentos críticos, tal vez donde un hermano está fijando un concepto, está pelando, suenan los teléfonos, tenerlos en silencio. Son muchas las cosas que distraen. Entonces, captar la atención y sostenerla. Obviamente, les decía otra vez, esto no se hace haciendo un número de bolear naranjitas, esto se hace con gracia de Dios, con poder de Dios. Evaluar la atención de las personas. Cuando las personas empiezan a rascar la cabeza, se mueven en el asiento, miran para otro lado y todo, algo está fallando en la comunicación. Entonces hay hermanos, a veces en otras denominaciones, dicen, bueno, hay un amén por ahí, hay un amén por allá, como diciendo, a ver, pónganse la pila, miren para este lado. Nosotros tenemos que sostener la atención con contenido, esa es la mejor idea. Sostener la atención con contenido y con presencia de la voz. El otro día hablábamos de eso, ¿no? A veces los hermanos algunos suben y miran para abajo y leen así para abajo. No, tiene que haber presencia de Dios. Nosotros no somos nada, pero en ese momento estamos hablando de parte de Él. Entonces hay que marcar, mirar, censar todo el tiempo la mirada. Eso es muy importante. Tenemos que evitar una frase que es, hermano, leemos acá, leemos allá. No hay que hacerlo. Lamentablemente, algunas cosas me las anoto pero no las veo. Lamentablemente, decíamos recién, por un lado la gente se distrae con mucha facilidad, por otro lado, es triste, pero el nivel de conocimiento en las iglesias se está bajando cada vez más porque se lee poco, son pocos los estudiantes de la Biblia, entonces decimos, bueno, leemos en Oseas, hasta que la gente encuentra Oseas, se escucha todo, un ruido de hojas, y bueno, y ahora leemos Zacarías, y ahora leemos también en Lucas. Un consejo, no lo hagan. Hay que tener una lectura central.
y una idea clara de lo que nosotros queremos decir. Puede ser en 2 o 3 puntos, puede ser. O sea, quiero hablar de esto. Entonces, la lectura central la leo, porque es la palabra de Dios. Formalmente la leo, la lectura central. Además, se refiere de memoria, se cita de memoria. Entonces, con eso tenemos la atención de la gente, porque cada vez que nosotros bajamos a buscar en la hoja y ellos buscan en la hoja, se cortó la comunicación. Entonces, a los fines de la comunicación y mantener a la gente atenta, este tipo de cosas hay que evitarlas. Lectura central y ya no le pidas más que busque acá ni que busque allá. Por otra parte, la gente, vuelvo a decir, lamentablemente, cada vez tenemos un público de conocimiento bíblico más bajo. Y nosotros tenemos que adecuarnos a eso, ¿no? Los viejos decían, poner la comida a la altura de las ovejas, que las jirafas se agachan a comer. Si vos la pones para la altura de la jirafa, la oveja no come. El Señor era muy claro, siempre atendió a que la gente entienda, y nuestra misión es que la gente entienda, porque si la gente no entiende, es la semilla que cayó junto al camino. El pajarito viene y se la lleva. Así que nuestra meta es comunicarnos con las personas. Para eso usamos la expresión, usamos las manos, usamos la cara, usamos el tono de voz, y sobre todo que Dios nos usa a nosotros por el Espíritu, que Él es el gran comunicador, como hablábamos el otro día. Pero esto es muy importante, hermano. No caigan en este error de hacer varias lecturas, porque la gente se pierde. Y siempre mirando hacia adelante. Bueno, repite. Algunos conceptos se repiten. Para poder hacer esto de una lectura central y referir de memoria las cosas que yo más o menos tengo una idea, yo suelo hablar de la improvisación prevista. ¿Qué es la improvisación prevista? Que yo digo, bueno, formo 3, según el Señor me guía, ¿no? 3 cosas en este capítulo. 3 cosas, quiero hablar más o menos de 3 cosas. Bien, tengo claro eso, pero después lo voy a llenar en el momento. Esto es un ejercicio que viene con el tiempo. Yo, cuando hacíamos el curso anterior, le decía, cuando vos empezás a andar en bicicleta, primero te ponen las 2 rueditas, después te sacan una ruedita, después te sacan la otra. Un día soltás una mano, y un día soltás las 2 manos, y los chicos andan en bicicleta, vienen andando por teléfono, y sueltan las manos. El desarrollo de la comunicación lleva un tiempo. Yo lo que planteo son cosas ideales, pero a lo mejor digan, yo por el momento no puedo. Yo necesito los papeles, pero cuando vos te pegás mucho a los papeles y cada rato mirás los papeles y todo, la comunicación se corta. Ese es el problema. Por eso que tiene que haber mucho ejercicio de lectura. No podemos dar lo que no tenemos. La máquina que es tan útil, la computadora, no inventa, reproduce lo que nosotros cargamos en el disco. Si en el disco no está, no sé que estemos por internet, pero estamos hablando de que en mi disco rígido, si no está la información, por más que la busque, no va a salir. Pablo le decía a Timoteo, guardá el buen depósito. El depósito es tener un capital. Por eso recomiendo siempre tanto a los jóvenes leer, porque en la juventud uno puede leer más. Yo cuando era joven tenía un trabajo que me permitía leer horas, y yo leía horas por día. Y también el poder leer por lo menos 3 veces la Biblia completa, en los primeros años de vida, con la Biblia cada día. Eso nos ayuda a tener una imagen global del libro. Y ir cargando el rígido. Entonces, no es lo mismo el rígido de alguien que hace 2 años que lee, que el que hace 20, que el que hace 40. Tiene más caudal, tiene más recurso. Pero la idea es esa, y comunicar con claridad y ser concretos en las cosas. Debemos tener una idea clara de lo que queremos decir. Fundamentalmente es eso. Una cosa es pasar y decir algo, y otra cosa es tener algo que decir. Son 2 cosas distintas. El Señor le dijo, el otro día referíamos, una cosa tengo que decirte al fariseo. Listo. Entré a tu casa. Entonces, cuando subimos tenemos que tener algo que decir, no decir algo. A veces se sube y zafamos, decimos algo, se nota, está mal, y es hacer mal la obra de Dios. Así que hay que llenar el depósito, si no, no vamos a tener de dónde sacar. Y aprender de memoria. Cuando uno es joven y aprende, la cabeza todavía no está pensando en pagar la luz, los hijos, un montón de cosas. Entonces puede asimilar y no se borra más. El libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dice algo muy importante acerca del predicador. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar.
Esto es muy importante. Todos aquellos que hacemos esta tarea, no tenemos que buscar algo para decirle a la gente. Tenemos que buscar algo para ver nosotros. Pablo dice, porque yo les enseñé lo que primero recibí del Señor. Y ahí da la enseñanza. Entonces, Esdras preparó su corazón para inquirir, para mirar diligentemente el libro, los tiempos, todo, porque ellos tenían que volver del cautiverio, enseñarle a la gente la palabra de Dios, lo hacía Esdras, desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía y la gente lloraba. Fue uno de los predicadores que la pasó mejor, porque a Jeremías lo tiraron a una cisterna y también estaba sirviendo a Dios, ¿no? A Esdras le tocó un tiempo maravilloso, pero él preparó su corazón para inquirir, para cumplir, para enseñar. Si no, es un pico de oro, como se decía antes. Es una máquina de hablar y todo, pero es manguera, no es fuente. La idea es ser fuente, no manguera. La manguera toma, tira en la otra punta. La fuente llega al agua, queda ahí y el otro toma, pero la fuente siempre tiene agua. Nuestro corazón tiene que ser la fuente, que está cargada. Si no somos manguera, agarra saco, bueno, busco algo para decir. Y no es así. Si es así, no subas. Es preferible que no. Entonces, una frase que me dijo alguien una vez, que se le iba a discutir en el momento y me callé la boca a tiempo. Me dijo, mirá, el peso del mensaje está en la vida del mensajero. El peso del mensaje está en la vida del mensajero. Si el mensajero inquiere, cumple y enseña, es una cosa. Si el mensajero agarra algo y lo dice, es otra. Entonces depende mucho quién lo dice. Hay una autoridad que da Dios. Primero la de su palabra. Estamos leyendo el texto, es autoridad suficiente. No necesitaría explicación. Pero en el caso que la necesite, hay una autoridad que ya está implícita en la palabra de Dios. Después hay una autoridad que Dios nos da a nosotros. Y después hay una autoridad que nos da nuestra propia vida. Yo no le puedo decir a la gente que no maldiga cuando yo soy de maldecir, no puedo decir a la gente que se congregue cuando yo vengo cada tanto, todo ese tipo de cosas. Hay una frase que dice que, dime qué predicas y te diré qué careces. Esto es muy común, ¿no? Es predicar lo que no hacemos. No. El Señor dijo a los fariseos, miren, todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen y no hacen. Ese es el gran problema. Entonces, el peso del mensaje está en la vida del mensajero. Una parte, que es una persona con autoridad porque Dios le dio, con autoridad porque él está procurando hacerlo y la gente es testigo, su vida, su testimonio, su hogar, si Dios le dio hogar, le dio esposa, le dio hijos, todo eso es el aval de que él realmente se esfuerza por alcanzarlo. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, ninguno de nosotros va a decir, ya llenamos la medida, no. Pero me extiendo hacia lo que está adelante y yo lo procuro. Entonces, tengamos presente eso. La misma verdad, dicho por una, dicha por otro, suena de distinta manera. Hablar por el Espíritu porque hay una promesa. Lo decíamos al principio, ¿no? Nos preparamos. Está bien, ya lo tengo todo más o menos ajustado, una idea de lo que voy a decir. Pero dijo el Señor, Salmo 68, el Señor daba palabra. El Señor daba palabra a los profetas. Salmo 81:10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca, disponé y Dios va a dar. Mateo 10:19 le dijo, porque los iban a llevar ante los estrados y demás, no se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les dará palabra. Entonces nosotros preparamos humildemente, ¿no?, las cosas, pero necesitamos sí o sí que Dios las multiplique, porque si no subo y lo digo y en 5 minutos ya lo dije. Entonces, ese esqueleto, que son las 3 ideas que más o menos vamos a dar, tiene que ser enriquecido y lo más fresco es hacerlo en el momento. Pero vuelvo a decir, eso se alcanza con el tiempo. El viernes me preguntaba una persona que nos está visitando, ¿usted cómo hace? Y le digo, mire, es una improvisación prevista. Yo tengo previsto de qué tengo idea de hablar. Voy a hablar de esto y de esto. Pero eso lo desarrollo en el momento según Dios me va dando la palabra para dar. Entonces, lo más fresco que hay. Si no es un enlatado. Hay hermanos que antiguamente leían el mensaje, se lo leían todo. Bueno,
pero podemos estar cortándole la posibilidad que en ese momento Dios quiera decir algo. Les va a pasar que alguna vez van a llegar con el mensaje, la preparación, todo bien, van a mirar a la gente y van a decir, no es el mensaje. Y eso también lleva el ejercicio de cambiar. O empezamos hablando de algo y vemos que tenemos que aplicar, Dios nos va dando otros pensamientos para aplicar, porque tal vez la necesidad es otra. Por eso es muy difícil cuando nos piden, bueno, hermano, viene a hablar, ¿de qué quiere? ¿Cuál es el tema? No, hermano, elíjalo usted, que el Señor le guíe. Es más fácil que te diga, hablame de la ofrenda y ya está, o de otro tema. Porque hay que discernir qué es lo que esa gente necesita. Entonces, cuando estemos en el lugar, tenemos que tener la flexibilidad espiritual de que Dios nos pueda guiar. Cuando yo me aferro a los papeles y a lo que traje y no los largo, y bueno, va también, pero es mucho más rico cuando Dios nos da palabra. Nos ha pasado testificando, ¿no? Creo que les ha pasado. Estar hablando de una persona y ver que Dios nos iba dando para hablar con esa persona y dice, ¿de dónde salió esto, no? Cuando hablaba Pedro y los apóstoles, dice, ¿de dónde tienen esto? Si son hombres sin letras, ¿de dónde tienen esta sabiduría? Bueno, es lo que Dios da por el Espíritu. A Esteban lo estaban apedreando y dice que no podían resistir la sabiduría que Dios le daba, las palabras, entonces se taparon los oídos y lo mataron. Así que es importante también estar pendiente de esto, en la mano de Dios, para que Él me guíe. Yo llevo estas piedritas del arroyo que agarré 5, esta propuesta, vamos a ver cómo Él lo quiere aplicar. Bueno, vos decime con el tiempo, haceme una seña cuando estemos en la media hora. Estamos queriendo hacer bloques de media hora. Un consejo de oro que a todos nos ayuda y se comete el error con mucha facilidad es este. Escuchalo bien. Nunca pretendas decirlo todo. Es el principio del fracaso. Nunca pretendas decirlo todo acerca del tema que vas a abordar. Van a ser muchas las veces que bajes después de hablar y algunos te digan, sí, pero también se podría haber dicho esto. Podemos estar hasta mañana hablando de lo mismo porque nadie agotó jamás un concepto o un pasaje bíblico. Es como un diamante que tiene un montón de facetas, se lo puede mirar por un montón de lados. Sencillamente, Dios me guió a decir esto, no es que yo lo dije todo. Y a veces cuando lo queremos decir todo, terminamos agotando a la gente, porque va, viene. No. Con una dirección vamos a decir lo que Dios nos guió. ¿Hay para decir más? Hay para decir más. Siempre hay para decir más. Y jamás ningún predicador va a decir, ya lo dije todo. Voy a hablar sobre la oración, ya está todo dicho. No, jamás va a estar todo dicho sobre la oración, nunca. Es un tema inagotable. El amor de Dios. Bueno, hacemos una reunión de 2 horas y está todo listo. No, la que va a estar listo es el público que te va a querer tirar con algo. No está listo. Entonces, vamos a decir aquello que hemos preparado y que Dios nos da y lo vamos a compartir. Vuelvo a decir, siempre hablamos de esto en torno de iglesia, ¿no? Grupo de estudiantes es así, con factura, con mate, con Coca-Cola. Podemos charlar e interactuar. Pero nosotros tenemos que estar comunicando el mensaje, dando la enseñanza, la gente no se distraiga, no querer decirlo todo y, como decían los viejos, dejar a la gente con hambre. Dejarlo con hambre y no empachado. Dejarlo con hambre y decir, yo lo hubiese seguido escuchando, se me pasó enseguida. Bendito sea Dios y se le pasó enseguida. Según quien lo haga, hay 10 minutos que duran una eternidad. Y según quien lo haga, la hora se le pasó volando. Yo no aconsejo hablar 1 hora. Siempre sería bueno estar pegando entre 30 y 45 minutos. Hoy estamos luchando, todos los que comunicamos de alguna manera, con las imágenes, con la televisión, con un montón de cosas, internet, velocidad, y la gente está leyendo cada vez menos papel y prestando menos atención. No, cuesta mucho captar la atención de la gente. Pretender decirlo todo es agotar a la gente, que la gente se agote, y nosotros bajar frustrados. Entonces vamos a decir aquello que Dios nos dio. Algunos nos va a decir, pero hay más para decir. Una eternidad hay para decir. Un consejo de un ateo, Voltaire. Voltaire fue un ateo muy famoso, francés, pero tenía una mente brillante que lamentablemente se opacó por la falta de conocimiento de Dios, pero en comunicación él decía cosas muy interesantes. La frase es esta:
procura ser interesante antes que exacto, que el público lo perdona todo menos el sopor. Procura ser interesante antes que exacto, querer cubrir. No. Se aburre la gente. Ser interesante. Ser interesante tiene que ver, primero, con lo que estamos diciendo. Y la otra es la forma que lo estamos diciendo. Esto por ahí después se va a repetir la tarjeta, lo menciono ahora, algunas cosas se van a repetir. A veces estamos hablando de las cosas de Dios como si fuesen mentiras, medio así. Y el diablo nos plantea cosas que son mentiras por sus medios de comunicación, como que es una certeza, si el dinosaurio tenía 4.350 millones de años, y lo dice como que estuvo con el dinosaurio hace 4.350 millones de años, no te quepa ninguna duda. No, porque bueno, la vida se generó así. El tipo lo dice con una seguridad terrible. Y nosotros a veces medio dudamos o subimos y empezamos a pedir disculpas en el púlpito. Tampoco. Hay hermanos que dicen, porque yo soy una porquería, porque de las porquerías yo voy con la bandera, querido. Si es así, no te subas a la plataforma, ¿sabes? No. Está bien, pero puede ser una falsa humildad. Entonces, todos tenemos errores, partes malas, listo, sí, pero vamos a llevar la misericordia, vamos a hablar del Señor. Se sabe, uno puede aclarar, bueno, no pretendo yo haberlo alcanzado, lo hizo Pablo, pero después no, y con firmeza, como lo que es, verdad. Verdad digo en Cristo, decía Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque la duda se nota en la voz. Nuestra voz también es parte de la comunicación. En nuestra voz se nota la ansiedad, en nuestra voz se nota la duda, en nuestra voz se nota el enojo. Todo se nota en la inflexión de la voz. Entonces, tiene que ser con firmeza, bien, como tiene que ser, verdad. Haceme seña. No poner el cassette. ¿Qué es esto de poner el cassette? Esto de poner el cassette pasa tanto en los que presiden como en los que hablan. A veces el que preside, creo que lo mencioné el otro día, no pasa, bueno, y el señor, y todo es igual, es monótono, no se preparó, está diciendo todo de la misma manera, y así también le pasa al predicador. Y ya tiene las 3 canciones que pide siempre, y el predicador ya tiene las frases hechas, que hay un montón de frases hechas evangélicas, hay un montón, no se preparó. Y la otra es que lo dicen todo de la misma manera. Y bueno, y el Señor que dio la sangre por nosotros y nos rescató del infierno, y bueno, y doña Pocha perdió la gallina. No, querido, no, pará. Cuando vos estás diciendo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, le tenés que dar el énfasis que tiene y tenés que estar presente en lo que está diciendo, porque es el hecho más trascendental de la historia de la humanidad. Si después don Carlos le duelen los pies, y eso lo decimos en los anuncios, es otra cosa. Pero cuando alguien no se prepara, para todo usa el mismo tono. No, da la importancia, que es parte de ser interesante. Y las frases hechas, hay que tener cuidado con eso. Otros son los hermanos que citan, como dijo fulano, como dijo Mengano, flaco, lo hiciste con el comentario de otros, el mensaje. Decime vos qué pensás, ¿viste? Pues yo si no me compro un libro. ¿Qué se espera del maestro? Que le saque la enseñanza al pasaje que yo no llego a ver y me lo haga fácil. Entonces hablábamos del don de enseñanza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el don de enseñanza y estudiar pedagogía? La forma de comunicar. Que el maestro de Dios tiene la posibilidad de abrir el texto por la oración y sacar la enseñanza, la riqueza y transmitirla y aplicarla y el discernimiento para hacer. Si no, la gente, yo la leo, a mí no me dice nada. Yo hablé con hermanos y dice, mire, yo leo la Biblia, a mí no me dice nada. Bueno, entonces para eso está el maestro de Dios. Al margen que también tiene las mismas reglas de comunicación que el maestro de la escuela. Bien. Otra es que algunos nacen, creo que lo decíamos el otro día ya terminando, ¿no? Algunos nacen con el don del canto. Una voz, Pavarotti tiene una caja torácica así, y antes de cantar se comía 2 platos de tallarines, una cosa impresionante. Bocelli, pero ellos igual estudian canto. Tienen que estudiar canto. El capital lo tienen acá, pero la tienen que educar la voz. A mí me parece una locura cuando dice, sí, mi profesor de canto. Si el tipo es una estrella, es un fenómeno, tiene profesor de canto. Entonces, si vos nacés con ese don natural de la voz, fenómeno. Tenés ya 80% a favor, hay que educar algunas cosas.
Ahora, si como yo no tenés esa posibilidad, si alguien con paciencia me enseñase, yo podría entonar y no hacer el ridículo. Yo sí canto hago ridículo, yo no canto. Yo canto a veces cuando voy solo, canto en la ducha, porque me da vergüenza. Si alguno dice, cantar, no, a mí me da mucha vergüenza. No quiero hacer el ridículo en el fondo. Pero si alguien me enseñase, yo a lo mejor podría entonar, hacer algo medio digno y listo. Bueno, con la enseñanza pasa lo mismo. Está el don de enseñanza. Si el Señor te lo dio, tenés un capital que no se compra en ninguna parte porque es un don, es celestial, no se compra en la farmacia ni en el instituto. En el instituto yo puedo conseguir conocimientos sistemáticos, que es bueno. Pero el don es el poder discernir y aplicar, bueno, es de Dios. Ahora, si lo tengo que educar con estas cosas de comunicación. Cuanto más se ejercita, más se perfecciona. Por eso que esto lleva años. Es toda la vida. Yo sigo aprendiendo, le sigo pidiendo al Señor que me enseñe a predicar, que me enseñe a orar, que me enseñe a comunicar. Entonces, si alguno no tiene el don, un poco también por eso estamos haciendo estos videos, hay muchos lugares donde no hay un hermano que predique la palabra, o hay y hace lo que puede. Estas cosas son consejos nada más, pero ayudan a hacer algo medianamente digno. No fatigar al auditorio, no sentirse él frustrado. Aunque no tenga el don, se le puede enseñar a entonar, entre comillas, y a hacer un trabajo de provecho. Así que el que lo tiene, que le dé gracias a Dios. Y el que no lo tiene, bueno, puede también hacer un buen trabajo con algunos consejos, ¿no? Yo a veces, bueno, rápidamente estoy en otros lados, escucho a otros chicos o jóvenes y le digo, bueno, mira, no digas esto o esto, fíjate, tenés que levantar acá, bajás allí. Con algunos consejos se mejora. Bueno, algo que a veces pasa también, son todas hojitas. No reprendas a los que vinieron por los que no vinieron. Esto es muy común, ¿no? A veces subimos a la plataforma, vemos mucha silla vacía y por ahí el mensaje es darle a los que no vienen a la reunión, y el que está escuchando es el que vino a la reunión. Entonces no lo hagamos. El que vino, el que no vino, no vino. El público, el Señor tuvo tiempo para hablar con una mujer en Juan capítulo 4, en el Pozo de Samaria, se desvió, le era necesario, pasó por ahí porque había una persona que lo tenía que escuchar. Nuestros auditorios pueden ser de una persona, pueden ser de 5, pueden ser de 3.000. Bueno, gracias a Dios por lo que vinieron. Pero es muy común que a veces el predicador, antes de arrancar, cepille a los que vinieron. No lo hagamos nunca. No hacer del tema de alguien puntualmente el tema de la iglesia. Puede que no sea la necesidad de la iglesia. Mejor es hablar con la persona en forma directa y dejar a la iglesia tranquila. ¿Qué significa esto? A veces estoy mal porque sé que fulano o está haciendo esto o ella está haciendo esto y ese tema me tiene en la cabeza y lo están haciendo mal o un grupo está haciendo mal algo. Entonces cuando me toca paso y le doy, en forma indirecta estoy centrando el mensaje en esa persona que está generando problemas. No es la necesidad de la iglesia, es la necesidad de la persona. A la iglesia vamos a darle lo que el Señor nos guíe y no cepillemos al que no hay que cepillar por cepillar a uno. Esto también es parte de la cobardía del predicador o del pastor, ¿no? Vas, lo agarrás solo y le decís lo que le tenés que decir. A la iglesia déjala tranquila. No hagas del tema, qué sé yo, de él, el tema de todos. Porque la gente vino con otra necesidad. A lo mejor no está cometiendo el pecado que está cometiendo esa persona. Pero esto es muy común a veces. Se le da a todos por los demás. Bueno, hay algo que es propio de los principios de la comunicación y son las muletillas. Son propias de los nervios las muletillas. Y de pensar qué voy a decir. Me da como un escalón. Entonces digo, yo esto lo he visto en televisión con gente que comunica. Se le trabó el... ¿Qué pasa? Otros dicen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, flaco, es cierto, no lo digas más, es cierto, basta. Pero es un recurso para ver qué es lo que voy a decir después.
o señor, 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 ya te escuchó el señor, afloja. Es un tema nervioso. Yo una vez comentaba que un hermano habló media hora y él tenía una frase que la repetía. Y la frase es, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y un día yo estaba sentado en el fondo y me puse a anotar cómo se hacen los cuadraditos del truco, el cuadradito con la raya al medio. Y en 30 minutos le metió 27, ¿sabes qué? Cada vez que decía, ¿sabes qué? Le hacía una marca. Cada vez que decía, ¿sabes qué? Le hacía una marca. Y cuando terminó, con mucho cariño, porque puede ser mi hijo, le dije, mirá, te escuché atentamente, media hora. 30 minutos, dijiste 27 veces, ¿sabes qué? Y lo corrigió. Y lo corrigió. Porque en la medida que uno toma conciencia y se mira también, va corrigiendo ese tipo de cosas. Muy bien. El último, porque estamos en tiempo. No impostar la voz. Tenemos que ser nosotros mismos. Hay gente que tiene una voz para la plataforma y gente que tiene una voz abajo. Es muy común por la Reina Valera y nuestros viejos el tú. Y si tú has sentido en esta mañana, y la gente hoy no habla de tú, eso tiene que ver con el castizo, tiene que haber un voz prolijo, que es lo que usamos los argentinos, y la otra es no querer ser otro en la plataforma, porque le quita lo genuino al mensaje. Hay muchos pastores que hicieron huella, entonces está el que lo imita. Eran muchos los que conducían la alabanza en su época de Marcos Witt y pasaban y medio hablaban en mexicano. Pero flaco, vos sos del barrio, ¿cómo es que hablas en mexicano? Los pastores viejos a veces tenían una leve tonada como inglés, por la influencia de los misioneros ingleses que vinieron en su momento, y ellos un poco copiaban eso. No. Cada uno tiene que ir con su personalidad. Cuando uno lee a Juan, tiene una personalidad. El Espíritu Santo no anula las personalidades, las guía. Pero Juan habla de una manera, Pedro habla de otra, Pablo habla de otra. En una ocasión, un rey mandó a consultar por el hijo que se le estaba muriendo, al profeta Ahías. Entonces vino la mujer disfrazada, igual el profeta ya estaba casi ciego, y ni bien le escuchó entrar, le dijo, ¿por qué te finges otra, mujer de Jeroboam? Le quita lo genuino. Vos tenés tu personalidad, vos tenés la tuya, y no sirve la armadura de otro. ¿Qué significa esto? Significa que cuando David fue a pelear contra Goliat, le quisieron poner la armadura de Saúl, la del rey. Claro, era más joven, seguramente el tamaño de Saúl dice que Saúl sobrepasaba una cabeza al resto, sería un muchacho más o menos grandote. Y claro, con el hierro y con todo, David no podía. Se la sacó, agarró su onda, su bolsa de pastor, 5 piedras, y con eso Dios le dio el triunfo. Procura ser tú mismo, dice el dicho, sé vos, como sos, listo. Y no impostar, le saca naturalidad, vuelvo a decir. Bueno, lo dejamos acá por hoy y nos vemos en el otro encuentro.